Muy buenas tardes. Ya terminan de unirse algunos participantes más. Les damos la bienvenida a esta capacitación virtual, Testimonio, Epistemología del Testimonio en Cámara Gesell. Agradecemos mucho al invitado, el doctor Camada, a los institutos organizadores, y bueno, muchísimas gracias por tantas actividades en este año. Realmente un hermoso, vemos que ya cierre de año, ¿sí? Le pasamos la palabra a Celeste Gonzalía, que es la que va a moderar este encuentro de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última jornada del año que realizan en forma conjunta los institutos de Derecho Penal y Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. En primer lugar me voy a presentar, soy la doctora Celeste Gonzalía, miembro de ambos institutos y abogada del niño del mismo colegio. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Hugo Felicetti, director del Instituto Penal del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, y con la doctora Alicia Taliercio, también directora del Instituto de Derecho de Familia y jueza del Juzgado de Familia número 12 del Departamento de Lomas de Zamora. Hoy nos hemos reunido para disfrutar de la disertación del doctor Luis Ernesto Camada. Él ha elegido para el tema de la ponencia la epistemología del testimonio en Cámara Gesell. Voy a leer un breve resumen de su currículum para que lo vayan conociendo y conociendo parte de su trayectoria tanto en el ámbito académico como jurídico. Es doctor en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, magíster en Derecho Privado Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, especialista en Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, especialista en Derecho Procesal Civil por la Universidad del Litoral, docente de la carrera de posgrado y de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago del Estero, vocal del titular en lo criminal número 2 de la provincia de Jujuy, miembro de la comisión redactora mixta del Colegio Procesal Penal de la provincia de Jujuy, actualmente en vigencia, y es autor de numerosos libros y artículos publicados sobre las distintas materias jurídicas. Lo que les voy a pedir, que a los efectos de una buena organización, hagamos las preguntas en el chat, y luego de la disertación del doctor Camada, se irán leyendo y respondiendo a medida de que el tiempo nos lo permita. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Camada para que empiece con su disertación. Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación a los institutos de Derecho Penal y Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Especialmente agradecido con el doctor Felicetti, la doctora Viale, la doctora Taliercio, que han tenido la deferencia de convocarme a esta iniciativa, que me han concedido el enorme honor de terminar el ciclo correspondiente a este año, así que vamos a asumir esta responsabilidad con la altura que espero se le pueda dar a la disertación. Así que les agradezco mucho. Hechas estas manifestaciones, vamos a pasar al nudo central de la cuestión en la que nos han convocado. A esos efectos voy a hacer una presentación, voy a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint, pero sin perjuicio de ello, me interesa aclarar, por ejemplo, alguna cuestión como, por una comodidad del lenguaje me voy a referir a Cámara Gesell, pero sabemos que al día de hoy la Cámara Gesell, que todavía se sigue utilizando en algunas jurisdicciones, sin embargo, siendo paulatinamente reemplazada por elementos de videograbación, con lo cual la Cámara Gesell, como la tenemos vista y conocida desde hace un tiempo, va a ir mutando su organización, pero esto en cuanto a lo técnico. En cuanto a lo jurídico, la cuestión no genera mayores disquisiciones. Por eso me interesaba aclarar que solamente por esa comodidad del lenguaje voy a apelar al término que conocemos. Voy a pasar entonces a compartir con ustedes la presentación y de esa manera vamos a tener la posibilidad de ir hilvanando estas ideas. Bien. Este es el tema convocante en el día de hoy, la valoración del testimonio de niños y niñas víctimas y testigos de delito.
El desafío central que se nos plantea en este caso es observar equilibrios. ¿Por qué? Porque estamos en un punto, estamos ubicados en un punto que mal llamaremos del proceso, porque en realidad tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con determinadas indagaciones que tanto sirven para el ámbito del derecho procesal penal como para el ámbito del derecho de familia, lo que sin ninguna duda amplía muchísimo el horizonte sobre el cual va a tener consecuencias esta utilización de esta herramienta a la hora de recibir las manifestaciones de niños, niñas y adolescentes. Y el punto central es el de los equilibrios. ¿Por qué? Porque sin ninguna duda estamos en un ámbito donde hay mucha tensión, tensiones entre los derechos del niño y los derechos hablaremos en procesal penal, del imputado. Por otro lado, el derecho que tiene el niño a ser protegido, indudablemente, que lo marcan como una obligación respecto de las tareas que debe cumplir el Estado hacia ese niño o niña presuntamente víctima de un delito, y desde luego el derecho de defensa que titulariza el imputado. La cuestión es que están ambos equiparados porque ambos están alojados en instrumentos internacionales de la misma jerarquía. Ambos también exigen, para el caso de que no se observara adecuadamente esta relación de tensión, van a conllevar ineludiblemente responsabilidad del Estado frente a los organismos internacionales. Y es esto lo que nos hace repensar la manera de advertir cómo vamos a trabajar, cómo vamos a obtener esa declaración y para qué sirve esa declaración. Y si no estamos dejando nada olvidado allí en relación a los derechos que tiene el imputado de confrontar a su acusador, diríamos, no es formalmente el acusador, pero es quien dice que cometió un delito en su contra. En rigor de verdad, esto es lo que se me ha ocurrido llamar la madre de todas las batallas. La madre de todas las batallas es esto. Por un lado, el derecho del niño a ser oído, el artículo 12 de la Convención, que en su redacción deja muy en claro que es deber de los funcionarios estatales en cualquiera de las dimensiones en las que actúe, oír al niño. El derecho del niño a ser oído. Y por otro lado, el derecho del acusado, del imputado sospechado, a confrontar ese testimonio. Esta tensión no ha sido creada originalmente en ninguna mente peregrina. En realidad, la Corte Interamericana ya viene sentando criterio en esto a partir de Rosendo Cantú, un caso gemelo a Rosendo Cantú, que fue el caso Ortega, también resuelto por la Corte Interamericana, y más recientemente el caso BRP, con el aditamento que allí había juicio por jurados. Por lo tanto, como ven ustedes, es una tensión que no deja de desvelar a los organismos internacionales que tienen como máxima responsabilidad el velar por la satisfacción de los derechos humanos. También tenemos que reconocer algunas cuestiones. Esto para que no ingresemos tal vez en ámbitos de, digamos, de alguna flojera argumental que no, la materia no lo merece, todo lo contrario. No hay derechos absolutos. Esto ya lo enseñaban los viejos profesores de derecho, pero en este caso en particular, esto se potencia con mayor claridad, porque estamos, quizás por alguna mala lectura del artículo 3 de la Convención y su derivación del interés superior del niño, esa vieja discusión que en algún momento expusieron los estudiosos de la Convención con relación a la mala traducción que dijeron que se había producido entre la versión original en inglés y su traspaso a la versión en español del best interest por interés superior. Es una cuestión que tal vez ha llevado a alguna interpretación algo confusa o ambigua, pero hay que reconocer que los derechos absolutos no existen. Los viejos profesores de derecho ya nos lo enseñaban en su momento, y hoy se reedita la cuestión. Tampoco hay revictimización cero.
Porque si para algo se utilizó el método de recepción de testimonios por cámara Gesell, fue justamente para evitar la revictimización de quien ya ha sufrido una experiencia traumática previa, que el Estado debe tratar de evitar de convertirse a su vez en victimario, o como lo llaman los especialistas, en incurrir en la victimización de segundo grado. ¿Para qué? Para que obtener ese testimonio, pero de una manera útil para la investigación, pero no que provoque daños, que sea iatrogénica en relación al niño. El problema es que hay que reconocer que la revictimización cero no existe. ¿Con esto qué quiero decir? Busco decir que a partir del momento en que una persona recibe una cédula de notificación para presentarse a un examen, una evaluación, una entrevista, una testimonial o lo que fuere, ya genera en esa persona una inquietud, una incomodidad, un problema. Entonces, tanto más cuando quien lo recibe es un niño. Y de ahí no nos podemos alejar de la idea de que efectivamente en estos casos la revictimización cero es imposible. El solo hecho de conducir a un niño a un examen médico en orden a que se determine la posible existencia de lesiones, por ejemplo, ya implica una invasión en su vida, en su intimidad, en su privacidad, en su cuerpo. No nos olvidemos lo cruentos que son algunos exámenes por necesidad, en los que se hace la evaluación de niñas, niños, donde además son entrevistados, son evaluados por profesionales que ellos no conocen, y que no es su pediatra, no es un médico conocido, es una persona absolutamente desconocida, y que además eso exige, conforme lo establecen instrumentos internacionales como, entre otras cosas, las 100 reglas de Brasilia, la necesidad de que el niño concurra acompañado por una persona de su confianza. ¿Para qué? Para suavizar los efectos de esta convocatoria a un acto invasivo de por sí. Tampoco tenemos que perder de vista que hay responsabilidad del Estado siempre latente, sea que se observe o inobserve un derecho en desmedro de otro. Por eso la atención es permanente y los equilibrios son absolutamente demandados en un sentido, la víctima, como en otro, el imputado. Y además, me planteo esta pregunta: el hecho de que consideremos a un niño víctima ya es una cuestión que nos lleva a decir que hay, por ejemplo, prejuzgamiento. Los instrumentos internacionales en esta materia ya han dicho algo al respecto. Nos han dicho que es posible decir que hay víctimas sin necesidad de que haya un victimario identificado. Con lo cual, decir que un niño es víctima no implica necesariamente un prejuzgamiento. Esto lo dicen las declaraciones sobre principios fundamentales de justicia para víctimas en su apartado A2. Con lo cual, no hay que tenerle miedo a esta cuestión de considerar a un niño víctima y, por lo tanto, disponer medidas en su protección, aun cuando no se determine quién es el autor o el victimario. Esto no implica prejuzgamiento. Los instrumentos internacionales autorizan la existencia de una categoría, víctima, sin la existencia de la otra, todavía, victimario. Por ende, es también una tensión que se puede resolver en base a instrumentos internacionales. Hay una serie de definiciones jurisprudenciales que ya han consagrado sobradamente el derecho a confrontar que tiene el imputado el testimonio de aquel que dice que él cometió un delito. Esta lista es una cortísima lista de los muchos antecedentes que cita el doctor Rubén Chaya en una obra de reciente aparición de este año, que es Técnicas de Litigación Penal, y donde, entre otras cosas, rescata innumerables fallos de tribunales internacionales que han definido, han clarificado la cuestión sobre el derecho a la contradicción que tiene, o confrontación de la prueba de la contraria que tienen los imputados. El derecho a la contradicción como parte de poder valorar el principio de juicio justo. El principio de juicio justo, o due process,
como le gusta decir al profesor Alvarado Belloso, que es el derecho a ejercer un derecho de defensa eficaz, y de la manera y en la oportunidad correcta. Además, esto se traduce en derecho a interrogar a los testigos como una garantía, pero es una garantía para el imputado. Nos estamos parando también frente a una víctima especial, una víctima que, como lo define la 100 reglas de Brasilia, también puede incurrir en la conducta de víctima especialmente vulnerable, sobre la que algo diremos un poquito más adelante. Esto ha llevado a que la Corte Interamericana reinterpretara el concepto derecho a confrontar cara a cara. Es justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2010 la que consagra una lectura, una interpretación más benévola hacia la víctima cuando se trata de delitos de esta naturaleza. ¿Cuándo lo hace? Lo hace ante una víctima como Valentina Rosendo Cantú, que era menor de edad, tenía 17 años, pobre, indígena, que no hablaba el idioma castellano, que era mamá, había sido víctima de abuso sexual. Con lo cual, como diría el vulgo, tenía todas las condiciones para convertirse en una víctima especialmente vulnerable. Y nunca el Estado mexicano dio satisfacción oportuna a la demanda de justicia que tenía ella y su propia hija, que entre otras cosas fueron expulsadas de su propia comunidad de origen, justamente por causa del abuso sexual. Ahora, la Corte Interamericana dijo, es necesario establecer protocolos. Es allí, en Rosendo Cantú, donde la Corte habla de protocolos. Y es por eso que a partir de ese momento, en la República Argentina, por lo menos en las provincias del norte, me refiero a Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Chaco, con la colaboración, la asistencia de UNICEF Argentina y de la Asociación por los Derechos Civiles, se comenzó a trabajar en proyectos de protocolos para el testimonio de niños víctimas o testigos de delito, que más tarde fueron paulatinamente incorporados a los procesos, a las normas procesales penales. Es por ello que, como vamos a ver, Provincia de Buenos Aires también lo tiene establecido bajo una rúbrica que es testimonios especiales. Pero de allí viene el origen de esta discusión que busca equilibrar de alguna forma los derechos de la víctima y los derechos del imputado. Las reglas directrices van a ser la proporcionalidad y la necesidad. A esto estamos mucho más acostumbrados. ¿Por qué estamos más acostumbrados? Por la sencilla razón de que nos lo vienen machacando los viejos profesores de Derecho Constitucional y los viejos profesores de Derecho Administrativo cuando hablan de las decisiones que debe tomar el Estado y la medida que deben tener frente a determinadas necesidades. Que debe haber proporcionalidad y necesidad, que es lo mismo que decir razonabilidad. Por lo tanto, la razonabilidad, en tanto es un requisito constitucional para cualquier decisión que tome el Estado o sus funcionarios, es lo que también se va a traducir en las medidas que se pueden adoptar para tomar los testimonios de niños víctimas y, por otro lado, no vulnerar derechos del imputado. Algunos mandatos internacionales, simplemente a modo de ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas sobre Principios Fundamentales de Justicia, ya lo hemos mencionado, las directrices para niños víctimas y testigos de delito, el precedente Rosendo Cantú y, ineludiblemente, la Convención sobre los Derechos del Niño, porque sin la Convención sobre los Derechos del Niño no es posible edificar todo el andamiaje de protección de derechos que ha surgido en función de esta necesidad marcada por niños víctimas. Los principios que se buscan satisfacer, proteger en todo momento la salud y el bienestar del niño o niña víctima de delitos. Esto es relevante, ¿por qué? Porque ante la eventualidad o ante la sospecha de que se ha cometido un delito, lo que urge indudablemente es recolectar evidencia, evidencia que si no se colecta en ese momento se puede perder para siempre. Pero está un problema de por medio. ¿Qué pasa si el hecho lesivo es de tal magnitud, de tal gravedad, de tal intensidad, que el niño víctima ve en riesgo su salud o su vida? Ahí la elección no existe.
Ahí hay que priorizar sin ninguna duda el bienestar, la salud del niño. Y luego se verá si se puede o no rescatar evidencia en función de esa actuación, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, para preservar la salud física de un niño, el personal sanitario, el personal de salud debe ejercer o realizar maniobras que tiendan de alguna manera a distorsionar la evidencia que se encuentra en el cuerpo del niño. Eso puede evidentemente también generar riesgos para la preservación de esa evidencia. ¿Qué establecen los protocolos? Lo que buscan es coordinar acciones entre el personal de salud que interviene en primera instancia y el personal de seguridad que puede en esas condiciones recolectar la mejor y mayor cantidad de evidencia posible para que no se pierda. Pero ante la duda, ante el riesgo, ante la situación de tener que elegir, la elección no es posible. La prioridad sin ninguna duda la tiene la salud y la vida del niño víctima. Reducir las posibilidades de revictimización, respetar y proponer una compatibilización entre garantías constitucionales, lo que decíamos, abastecer esta atención, asegurar la eficacia del proceso, porque no nos olvidemos que también esa víctima, hable o no hable, declare o no declare, está demandando justicia. Y para poder abastecer ese reclamo de justicia, es necesario contar con elementos, con evidencia válidamente recogida, porque si no, eso se pierde, no es admisible en el proceso y termina siendo, entonces, termina recayendo en un silencio absoluto de la justicia sobre el reclamo que está haciendo ese niño víctima. Repito, hable o no hable, declare o no declare. Si tenemos una víctima, está demandando justicia. Por eso es necesario preservar el relato del niño o de la niña de una manera o con un registro adecuado. El registro adecuado es el que nos brinda la Cámara Gesell o su sustituto actual. Y procurar que esos actos evaluativos de obtención de evidencia, periciales y entrevista sean llevados a cabo por profesionales especialmente adiestrados para esa finalidad, porque no cualquiera lo puede hacer. Algunas normativas procesales que reflejan esto que estamos diciendo, el Código Procesal Penal de Córdoba en su artículo 221, el de provincia de Buenos Aires, que he leído que es muy parecido al de Tucumán, en sus artículos 208 y 227, y en el Código Procesal Penal de Jujuy, en el artículo 168, donde hemos, en su momento, cuando lo redactamos allá por el año 2009, y que entró en vigencia en el año 2011, hemos introducido allí el protocolo, es decir, ni más ni menos que las normas genéricas del protocolo para que quede en claro cómo llevar adelante una declaración de carácter especial, que es eso lo que en la mayoría de los códigos, o de la manera en que la mayoría de los códigos identifica la declaración de niños víctimas de delitos. Situaciones posibles, son varias. Y ahí es donde entramos a ver cómo la preocupación constitucional emerge. Una de ellas, que el niño o niña víctima individualiza al agresor y describe la conducta con anterioridad a la toma de declaración. ¿Esto dónde puede pasar? Donde habitualmente pasa. Cuando le cuenta a la mamá, cuando le cuenta a la maestra, cuando le cuenta a un compañerito de escuela, cuando le cuenta a alguien de su confianza. Y en ese caso individualiza al agresor y describe la conducta. Ahí ya tenemos un agresor individualizado. Y entonces, ¿qué es lo que corresponde ahí por la preservación del derecho de defensa y demás? En Jujuy tenemos una figura que se incluyó en su momento, que es una categoría en realidad donde trabajábamos con imputado. En Jujuy introdujimos en su momento la figura del sospechado. Esto es, la persona que tiene buenas razones para entender que está siendo sospechado de haber cometido un delito, tiene derecho a pedir intervención a través y con su abogado defensor. No está imputado, es verdad, pero ya si está individualizado y su conducta está descripta, que es, digamos, el mejor de los supuestos, ya hay posibilidades de hacer participar al sospechado en esta toma de declaración, formulando las preguntas que crea convenientes, escuchando lo que se dice, y de esa manera ir preparándose para una eventual o futura imputación. Pero lo importante que es que ya desde el minuto 1
tiene una posibilidad de ejercer su derecho a defenderse y el niño tiene la posibilidad de contar todo lo que ha vivenciado. Por otro lado, la segunda posibilidad, que el niño o niña no individualice al agresor, pero describa la conducta con anterioridad a la toma de declaración. Acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos a quién se refiere el niño. Se refiere al papá, al abuelo, al padrastro, al vecino, al almacenero del frente, no lo sabemos. Pero ha descrito una conducta. Entonces, ahí es posible ya tomar contacto con el niño a través de este método de indagación para que el niño aporte cuanto más datos pueda. ¿Para qué? Para poder individualizar y que ya el fiscal pueda hacer una imputación con nombre y apellido. Problema que he visto que se ha planteado no solamente en Jujuy, sino en otros lados, en Tucumán también estaba previsto de esta forma, es que se le asigna al niño, el niño siempre interviene con un defensor que lo asiste. Se le asigna al presunto imputado cuyo nombre no se sabe, se le asigna un defensor oficial. Y yo allí veo un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que el defensor oficial, en tanto no sabe a quién defiende ni por qué defiende, a lo sumo lo que va a proporcionar es un sello de calidad diciendo, no sé, la psicóloga o el psicólogo no indujeron la declaración, o no se le hizo ver nada al niño antes de que entrara al recinto de entrevistas. Entonces, la verdad que a mi modo de ver esto genera un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? La efectividad o no que puede tener esta intervención de un defensor oficial. Y he escuchado muchos defensores oficiales que también se preguntan cuál es su rol en ese momento. ¿Es un rol puramente formal? ¿Es un rol que le permite, por ejemplo, interactuar haciendo preguntas? Es compleja la situación y no me atrevo a dar una solución para todos los casos, porque la verdad que cada caso difiere uno de otro. Por otro lado, la tercera posibilidad, que el niño o niña individualice al agresor, pero no describa la conducta. ¿Y cuál es el problema que tenemos acá? Sabemos que el niño identifica al agresor como fulano, mengano, sutano, pero no describe la conducta. Y no nos olvidemos que la mayoría de los delitos que pasan por este método son de naturaleza sexual. Es decir, tienen como objeto estas conductas atentar contra un bien jurídicamente protegido como es la integridad sexual. ¿Cuál es el problema? Que el artículo 119 del Código Penal es, a mi modo de ver, la peor pesadilla a la hora de la interpretación que tiene o contiene el Código Penal. Y que espero que en alguna futura reforma esto se corrija. ¿Por qué digo esto? Porque el 119 contiene 3 conductas básicas y 3 conductas agravadas en la misma norma. Encima, 2 de las conductas agravadas, a pesar de que son diferentes en su forma básica, tienen la misma escala punitiva en la forma agravada. Me refiero al abuso sexual gravemente ultrajante agravado y al abuso sexual con acceso carnal agravado. Tiene la misma pena. Por otro lado, con una reforma relativamente reciente, de hace un par de años atrás, se ha prácticamente vaciado una de las figuras, como es el gravemente ultrajante, y se ha llevado a lo que es el abuso sexual con acceso carnal. Desde luego esto implica un agravamiento en la escala. Y la otra duda, todavía estamos discutiendo de qué se trata el gravemente ultrajante. ¿Por qué? Porque algunos autores y jurisprudencia asentada sobre la materia hablan de prolongación en el tiempo, hablan de lo especialmente humillante para la víctima, pero cuando todavía no nos habíamos puesto de acuerdo en eso, la reforma mutó gran parte de lo gravemente ultrajante y lo llevó al acceso carnal. Por lo tanto, si el niño no describe la conducta, el fiscal todavía no tiene la posibilidad de hacer una imputación más o menos clara, más o menos entendible. Por eso, y a pesar de que el agresor puede estar individualizado. La cuarta situación, que el niño o niña no individualice al agresor ni describa con precisión la conducta con anterioridad a la toma de declaración. Simplemente dijo un genérico
me tocaron o me hicieron doler. Y no sabemos más nada. No, aquella persona que escuchó por primera vez esta manifestación no puede dar razón de si se mencionó a alguien en particular como presunto autor o una conducta, porque no lo dijo. Porque lo dijo en esa oportunidad y luego no lo repitió. Entonces ahí hay que ir a la Cámara Gesell y tratar de tomar la mayor cantidad de datos posible de esa declaración, en las mejores condiciones posibles, desde luego. Y la quinta posibilidad, que niño o niña no haya dicho nada con anterioridad. No dijo nada. No habló de conductas, no habló de presuntos autores, pero hay evidencia confiable de otra naturaleza que dice que hubo un abuso. Hablamos de un examen médico rutinario que descubre algo que desde luego llama la atención del profesional evaluador. Hablamos de prendas destruidas, de prendas con máculas, de situaciones que dan cuenta que hubo allí un atentado a este bien jurídicamente protegido como es la integridad sexual del niño y su autodeterminación, que no nos deja duda de que existe un abuso. Bien, ¿qué hacer ante eso? Cámara Gesell y obtener la mayor cantidad de datos posible. Pero el niño no habló. Bien, hay que ver entonces. Ahí está la destreza del entrevistador para tratar de estimular al niño a que aporte algunos datos que sirvan para iluminar la investigación. Lo que pasa es que el nudo del problema también va a transcurrir por esto de compatibilizar categorías jurídicas y extrajurídicas. Y este es el grave problema por el que atravesamos los abogados y muchas veces los jueces, desde luego. Y es que acá se trenzan, se mixturan los discursos jurídicos y los discursos de la salud mental. Y se trenzan de una manera en que si los abogados, llámese de jueces, fiscales, defensores, y por otro lado, los especialistas en salud mental, llámesele psicólogos, psiquiatras, si deben intervenir, no logran ponerse de acuerdo en el idioma en el que están hablando, entonces ninguno se entiende, es como un diálogo de sordos. Y esto es problemático para poder interpretar lo que surja de esa declaración o no surja de esa declaración de Cámara Gesell. Sin ninguna duda, el hecho de que el niño diga a su maestra, a su compañerito, me pasó tal cosa, me hicieron tal cosa, es lo que en términos jurídicos nosotros llamamos noticia criminis. Por otro lado, aprender a que la declaración es tanto verbal como no verbal. Y esto nos lo ayudan a traducir los especialistas que están dentro del recinto de entrevista. Además, la retractación, como veremos casi terminando este encuentro, la retractación también es una forma. Primero es una declaración testimonial, esa es una naturaleza jurídica, pero también es una forma de darle algún sustento a lo que dijo antes. ¿Por qué? Porque, como lo dice Eva Giberti, muchas veces la retractación no hace más que confirmar lo que se dijo al principio. Pero quien nos va a indicar eso es un especialista en salud mental, que sea el adiestrado específicamente para poder intervenir en el recinto de entrevista. Además, entender que los tiempos de la víctima no son los tiempos procesales. Esto lo vemos de una manera muy notoria cuando tenemos a una persona privada de su libertad que está dependiendo de una declaración en Cámara Gesell y el niño no está en condiciones, porque así lo informa el especialista o la especialista. Pero los tiempos corren, los plazos son fatales. Entonces, ahí también hay un juego bastante complejo entre el derecho del imputado y el derecho de la víctima, porque hay que esperar lo que la víctima en su momento esté en condiciones de decir, lo que no significa tener sine die a una persona sometida a proceso, que ya en sí mismo, aunque no esté privada de su libertad, es una forma de coerción. Además, es importante incorporar este testimonio en lo que es el universo de valoración de la prueba, porque, como lo veremos en algún momento, la prueba no se valora aisladamente, se valora en conjunto, se valora integralmente y se determina su univocidad o no. Por eso este testimonio no es
exclusivamente la única prueba, para darle algún nombre, que vamos a tener en cuenta, sino que debe confrontarse con otros elementos que lo van a ir complementando o no. Eso también puede ocurrir. Tener en cuenta que la empatía con la víctima nos aleja del grado de objetividad que tenemos que tener con la persona de la víctima, con la persona de quien está sufriendo. Con esto no significa que no podamos empatizar desde el punto de vista humano, pero lo que tenemos, eso es ineludible, eso es innegable y eso es saludable. El hecho de que no empaticemos con quien está sufriendo está hablando muy mal de nosotros. Pero esa empatía de ninguna manera puede hacer perder de vista la objetividad, hablando de fiscales, e imparcialidad, hablando de los jueces, como lo dijo la Corte en Llerena, respecto de lo que se está agregando o no en la causa para poder determinar si la investigación aportó o no elementos para llevar a una persona a juicio y eventualmente condenarla. El testigo, sin ninguna duda, es el órgano de la prueba y es quien percibe las cosas y las transmite, las experiencias, de manera personal y a través de sus sentidos. Estas 3 diapositivas han sido tomadas de las afirmaciones, de los estudios y de las consecuencias que advierte el profesor Rubén Chaya en el texto que mencioné, Técnicas de Litigación Penal. Él ha desarrollado todo un capítulo sobre la memoria del testigo y la valoración de la memoria del testigo, porque quizás es uno de los elementos más utilizados, pero sin embargo el más flojo, porque el testigo tiene muchos factores que sufre, muchos factores que inciden sobre esa declaración y que pueden hacer que incurra en error y que puede hacer que incurra en error el juzgador. La memoria es un estado de la función cerebral que se extiende a una multiplicidad de regiones cerebrales. La memoria está, pero ahora hay que ver si esa memoria puede ser rescatada a través del recuerdo. ¿Y cómo es rescatada a través del recuerdo? A través de la evocación, el punto 3. Y la evocación es ni más ni menos que la declaración del testigo sentadito allí contando lo que vio, lo que vivió, lo que escuchó. Y eso es lo que pasa con un niño, ni más ni menos, evoca. Además, hay que tener en cuenta los distintos tipos de memoria que entran en juego y esto nos lo van a enseñar los especialistas en salud mental. Particularmente nosotros, ¿dónde nos detenemos? En la memoria perceptiva. ¿Por qué? Porque es lo que además jurídicamente se acepta, es decir, lo que el testigo percibió por sus sentidos y luego rescata de su recuerdo y lo evoca ante las autoridades que le piden la declaración. El gran temor en materia de declaraciones de niños víctimas de delito. Esto de la falsa memoria o una pregunta que se les suele hacer de manera reiterada a los especialistas entrevistadores. ¿Fabula? ¿Miente? ¿Está influenciado, está contaminado su discurso o no lo está? Bien, ya nos han enseñado los especialistas de salud mental la cantidad de estándares que hay que cumplir, que hay que satisfacer a través de lo que enseña la psicología del testimonio, para poder desgranar de allí lo que ellos llaman en sus informes los indicadores. Esos indicadores que, si bien no dicen sí pasó, dicen que existen altas probabilidades, pues en ese terreno nos estamos moviendo, de que exista una victimización sexual y que además haya sido con motivo de lo que el niño está evocando. Y el valor epistemológico del testimonio es un título que no se me ocurrió a mí, sino que en realidad ya lo viene repitiendo Luigi Ferraioli en uno de sus textos más difundidos sobre razón y derecho, que él parte de la idea que el proceso es construcción epistemológica. Construcción epistemológica que se edifica a partir del cruce de una tesis con una antítesis y luego la formulación de la síntesis a través de esa confrontación entre partes, en este caso entre la tesis acusatoria y la tesis defensiva, a través de la correspondiente teoría del caso que cada uno de ellos lleva al juicio.
Ahora, es Ferraioli quien también dice, y acá en nuestro país lo ha reproducido muy bien el profesor Nicolás Guzmán en una tesis doctoral, La verdad en el proceso penal, que una mirada epistémica sobre el proceso. ¿Ese proceso busca verdad? Sí, pero no cualquier verdad. Ha quedado de lado el viejo paradigma de la verdad real, la verdad material, la verdad histórica, que todavía algunos colegas siguen invocando, para ser reemplazada por una verdad formal, por una verdad que es la única asequible en un proceso penal. Y esa verdad, que de alguna manera es la única que se traduce en una sentencia y que se puede reconstruir, ha llegado al límite en nuestro proceso penal de admitir una variante. Esa variante se llama verdad semántica. Es decir, ya no estamos hablando dentro del proceso penal de la verdad de los hechos, sino que estamos hablando de la verdad de una afirmación. Si a través de la prueba se logra demostrar que la afirmación es verdadera, entonces, la afirmación acusatoria es verdadera, entonces habrá condena, si no, no la habrá. Y en este orden de ideas, no nos olvidemos que dentro del proceso penal, hoy existe incluso una verdad consensual. Esa verdad consensual, ¿cuál es? Es la que emerge de los llamados juicios abreviados, en la que son las partes las que se ponen de acuerdo. El fiscal acusa, la defensa, el imputado en el rigor de verdad, dice, sí, es así, admito el hecho, admito la calificación, ahora discutamos la pena. ¿Es cierto, fue verdadero que el imputado cometió el delito? Y no lo sabemos. Él lo admite, pero es una verdad consensual. Y convengamos que hace 15, 20 años atrás, hablar de una verdad consensual nos hubiera traído muchos problemas. Hoy la verdad consensual forma parte de los códigos procesales penales de todas las provincias del país. Por lo tanto, es relevante tener en cuenta que el concepto de verdad en el proceso penal se ha ido achicando, se ha ido reduciendo a un núcleo duro que se discute en el juicio, si hay juicio ordinario. Y si no, se consensúa, si hay juicio abreviado. El testimonio debe cumplir siempre, para poder validarse a sí mismo, debe cumplir con el principio de identidad. Uno de los hijos del principio de identidad es el principio de coherencia. Y el principio de coherencia debe ser leído de dos maneras. Una coherencia interna y una coherencia externa. La coherencia interna quiere decir si durante su discurso el niño en su declaración mantuvo integrados los elementos que está aportando. Lo que no quiere decir que estén ordenados. También lo hemos aprendido de los especialistas en salud mental, que un discurso desordenado, inestructurado, como lo llaman ellos, es también un discurso que satisface las necesidades de tener una declaración válida. Un niño no necesariamente va a relatar todo de manera históricamente ordenado, no tiene por qué hacerlo. Además, no nos olvidemos que los niños tienen intereses y tienen atractivos hacia determinadas cuestiones que un adulto por ahí se le pasa por alto. El hecho de, por ejemplo, acordarse de todos los elementos de la habitación donde fue abusado, que había una pelota de fútbol, de tales características. ¿Por qué? Porque le gusta el fútbol. Y le llamó la atención la pelota, no le llamó la atención el televisor, no le llamó la atención la forma del ropero, no le llamó la atención nada más. Le llamó la atención la pelota que estaba bajo de la cama. Bien, entonces hay que estar muy atentos a eso y únicamente los adiestrados pueden pasar ese test. Y luego la coherencia externa, que se da en dos modalidades. Externa hacia otras declaraciones que haya hecho el chico. Estas declaraciones pueden ser formales o informales. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Dijo en cámara Gesell lo mismo que le contó a la mamá cuando volvió de encontrarse con el tío? Y le dijo que el tío hizo tal y cual cosa. ¿Dijo lo mismo en la cámara Gesell que le contó al compañerito de escuela que le sucedió? Entonces, coherencia externa hacia sus propios dichos. Y coherencia externa hacia el resto del material probatorio que está colectado en la causa. Eso es fundamental para poder entender de qué forma se va a interpretar. Sin ninguna duda, el niño es una víctima vulnerable.
esto lo dijo ya la doctora Hayton en un voto en el año 2011, en la causa Javier. Ahí habla de la calidad especial que tiene una víctima. Y en realidad lo que está diciendo la doctora Hayton acá es una reproducción de lo que dicen las reglas de Brasilia sobre víctimas vulnerables. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que cuando se está ante un niño víctima, no se está ante cualquier víctima. Para esto transmito alguna experiencia personal. En mi anterior función de juez de menores y como integrantes de un equipo interdisciplinario con el que contaba el juzgado, las psicólogas del juzgado me cuestionaban permanentemente esto. ¿Por qué a una víctima o un damnificado por un hecho de robo no se lo somete a todas las evaluaciones a las que sí se somete a una víctima de un abuso sexual, si en realidad ambos fueron víctimas de delito? Y convengamos, en la jerga, los papás, los allegados del niño muchas veces suelen ver al proceso penal como una picadora de carne, como una máquina de destruir el bienestar de ese niño, la tranquilidad de ese niño. Y es verdad, el planteo es correcto, es cierto, pero también es correcto que tener en cuenta que si no se hacen estas evaluaciones, no hay refuerzo, sostenimiento de esa declaración y que no va a llegar a una solución de justicia para ese niño víctima. Por eso la diferencia entre quien es víctima de un robo y quien es víctima de un abuso sexual, y máxime tratándose de niños. Y desde luego la doctora Hayton insiste acá en que los jueces deben adoptar medidas que resulten adecuadas, ni más ni menos, proteger los derechos del niño. Protegerlo para brindarle los elementos, los recintos, las asistencias necesarias para que pueda expedirse con libertad y con completitud, que eso es fundamental. Habla una vez más del equilibrio de derechos, cosa que venimos diciendo más o menos desde el comienzo, y que no hay que ver esta restricción o esta mediatización que hay entre el operador de justicia y el entrevistador allí dentro del recinto, como lo han visto algunos, como una pérdida de poder en el proceso, o como una forma de disminuir el grosor de las garantías del imputado. No, es una forma de equilibrar derechos, en este caso derechos de un niño víctima con los derechos del imputado. Por ello, debe prestarse bajo condiciones especiales. Este es un fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba del año 2016, que los recintos o las condiciones especiales son ni más ni menos aquellas que definen los códigos procesales como los tienen nuestras provincias. Es un testimonio especial, sin ninguna duda. Acá hay un problema que yo veo en este extracto del fallo de la Sala Penal, que es la presunción de veracidad. La presunción de veracidad. Hay algunos autores, entre ellos el doctor Rinaldi, que tiene un texto escrito sobre la lógica de la declaración testimonial, que toma con pinzas esta cuestión de la presunción de veracidad del testimonio. Es decir, en principio se supone que nadie cuando va a declarar miente. Bien, en principio. Pero para eso está la confrontación, la coherencia externa con el resto de los elementos. Digo porque dejarse llevar solamente de la mano de la presunción de veracidad nos puede hacer poner en riesgo el derecho del imputado. Una vez más, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba tiene una larga jurisprudencia sobre la materia en la que habla de esta calidad de testimonio especial que tiene el que proveen los niños víctimas. Las características de la declaración. Hay que tener en cuenta que el psicólogo no está ahí adentro como un terapeuta. Está prestando una actividad de entrevistador. ¿Por qué es esto importante? Esto es fundamental porque muchos, he visto, me ha tocado en la experiencia profesional, funcional, que le demandan al psicólogo que prácticamente se pronuncie como si fuera una evaluación o un psicodiagnóstico, y no lo es. Está entrevistando, está mediatizando preguntas que transmiten los fiscales, que transmiten el defensor, y nada más. Y lo que sí está haciendo es buscar el tono, buscar la sintonía correcta para que el niño no sufra eso y no se convierta eso en una medida iatrogénica. Entonces, la intervención de entrevista no es una intervención de pericia.
las características especiales que tiene que tener el recinto, hay quien dice que tiene que tener características llamativas, alegres, hay quien dice que no, que tiene que ser despojado para no distraer al niño. Son los especialistas los que van a asesorar mejor sobre cómo deben ser esos recintos. Permitir siempre el acompañamiento de alguien que sea referente del niño, porque no hay peor cosa para el niño que introducirlo en un ámbito donde no conoce a nadie y se le dice, decime qué pasó. Además, el conocimiento previo del caso por el profesional entrevistador. Tengo en cuenta que hay quienes se pronuncian en contra, pero también me parece a mí que hay un problema si el profesional entrevistador no sabe o no conoce algunos elementos del caso. ¿Por qué? Para lo que vamos a ver un poquito más abajo. Los cuestionarios previos que deben cruzar las partes. El fiscal debe poner en conocimiento de la contraria lo que le va a preguntar. La contraria tiene que tener derecho a confrontar esas preguntas y a oponerse. Quien va a resolver eso es el juez jurídicamente. Pero no hay que perder de vista una cosa. El profesional psicólogo puede decir, esta pregunta va a provocar daño. Y por lo tanto, por mandato ético, no la puedo formular. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Es decir, que hay dos tamices. Un tamiz jurídico, que inevitablemente lo va a dar el juez si es que hay controversia, porque si no el juez no tiene por qué intervenir en un acusatorio adversarial, y un tamiz estrictamente psicológico, y eso lo va a dar el especialista, quien va a poder informar si una pregunta es o no eventualmente dañosa para el niño. Si lo que estamos buscando es no revictimizar, paradójico sería que se someta al niño a una situación donde termine más dañado de lo que llega. Informar al niño en todo momento. El niño tiene que saber a qué va, por qué va. Esta es otra cuestión muy invitante para ciertas distorsiones. ¿Por qué? Se ha planteado, por ejemplo, esta cuestión de que el imputado esté del otro lado, y el niño puede preguntar, ¿quién está del otro lado? Por mandato ético, el psicólogo no le puede mentir, no le puede decir no hay nadie. ¿Por qué? Porque el niño podría llegar a pedir, como ha ocurrido, ir a ver quién está del otro lado, quiere saber, y si se encuentra con el imputado, ¿qué pasa? Justamente provocamos lo que no queremos provocar. ¿Cómo se ha resuelto en algunos casos? Que el imputado esté siguiendo la declaración, pero en un recinto aparte, y en el recinto donde se van a formular las preguntas, esté su abogado defensor. Que en todo caso, si el abogado defensor tiene alguna duda, que consulte con su asistido y le transmita, y de esa manera, le transmita al entrevistador, y de esa manera el entrevistador no va a estar mintiendo, y no va a estar faltando a su débito ético. Hay que tener un tiempo razonable para la realización del acto, hay que tener en cuenta que un niño se cansa, un niño se agota, y por allí 15 minutos para un niño es suficiente y 30 minutos quedó corto y está cansado, y se niega a hablar. Eso también es fundamental. Lo importante, hay que ver la declaración como fuente de evidencia. Esto nos lo ha enseñado un capacitador inglés que vino a desarrollar todos estos temas a través de las iniciativas de UNICEF y ADC, el profesor Tony Butler. Él dice que hay que ver la declaración en cámara Gesell como una fuente de evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la declaración es evidencia, sí, pero está proporcionando más evidencia. ¿Cuál? Esto pasó en una habitación pintada de tales colores, con tales muebles, con tal situación, con la pelota de la que hablaba hace un rato. Se hace el allanamiento y se determina que efectivamente todo es así tal cual lo relató. Bien, es fuente de evidencia. He encontrado este fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Junín, del año 2015, donde una de las partes, la Fiscalía, pedía grabar la pericia, pedía video grabar la pericia, y la Cámara se opuso a ello, dijo no corresponde, porque la pericia es un acto íntimo. Sí, obviamente, la entrevista, la declaración, todo lo que se quiera, pero puso un límite, dijo la entrevista video grabada para la pericia no corresponde, y no lo autorizó. Me llamó mucho la atención, por eso lo traje a colación en esta diapositiva. Las preguntas de la entrevista. En principio hay que dejar que el niño hable. Si habla, mucho mejor, espontáneamente. Luego hay que ir haciéndole preguntas sobre los huecos que haya dejado en su relato.
Las preguntas se prefiere que comiencen siendo abiertas, luego cerradas. Hay que evitar las preguntas sugestivas o inductivas. Problemas respecto a las sugestivas. ¿Son siempre prohibidas en materia de testimonio de niños? Hay autores que se manifiestan por sostener que no necesariamente. ¿Por qué? Porque el niño depende de su edad, depende de su grado de evolución, va a tener la posibilidad de contestar a preguntas específicas y concretas. Es tarea de la destreza del entrevistador quien va a llevar adelante, determinar si el niño está en condiciones de responder a preguntas abiertas, cerradas o directamente muy puntuales sobre el hecho. Ante los casos crónicos, es recomendable empezar por lo más nuevo. Y es inevitable adecuarse al grado de capacidad cognitiva y expresiva del niño. Interpretar el relato de un niño no admite interpretarlo de manera igual a al relato de un adulto. No se puede. El niño tiene los propios condimentos de su lenguaje, de su mayor o menor riqueza, y bueno, son los que van a proveer la evidencia que va a servir para llevar adelante una eventual acusación y una eventual condena. ¿El niño puede mentir? Sí, puede mentir. Pero miente por las mismas razones que miente un adulto, dice el profesor Norberto Garrote. ¿Esto qué significa? ¿Puede mentir para proteger a alguien? Por supuesto. ¿Para proteger hasta el mismo grupo familiar? Desde luego que sí. ¿Qué va a complementar esto? La pericia psicológica, que va a decir si hay indicadores, esos indicadores no son escondibles, no son ocultables frente a las técnicas que se aplican para llevar adelante el psicodiagnóstico, es decir, van a terminar apareciendo y van a determinar por qué se miente. Se miente para proteger a los hermanitos, se miente para proteger a la mamá, que va a quedar desvalida porque el proveedor está detenido por culpa de lo que dijo el niño. Son elementos a tener en cuenta para valorar el testimonio. Sin duda es una prueba importante, pero no debe ser la única. ¿Es una prueba dirimente? Sí, pero no debe ser la única, debe ir reforzada con otros elementos. ¿Qué elementos? Los indicios. Rosendo Cantú, en la Corte Interamericana, Rosendo Cantú dijo, se puede condenar con indicios, mientras tengan o cumplan las exigencias de ser serios, precisos y concordantes. Nada hay de extraño ni de malo en ello. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dijo lo mismo, mientras sean unívocos y no anfibológicos. Esto también es importante, es decir, que señalen en el mismo sentido de cargo. Hay que interpretar integrando. Ya lo decía el profesor Chaya en su texto del año 2010, la prueba en el proceso penal no se interpreta aisladamente, se interpreta armónica e integralmente. Esto también lo dijeron los profesores Arocena, Valcárcel y Cisano en un texto también sobre las pruebas. Es el aporte pericial lo que debe fortalecer, validar el relato del niño. Ese aporte pericial tiene que estar presente. Es más, incluso puede estar presente en casos de niños que a la hora de relatar no hayan relatado nada, pero a la hora de hacer las técnicas manifiesten o evidencien que hay victimización sexual. El aporte testimonial y pericial lo he tomado de algunos fallos del Tribunal de Casación Penal de Provincia de Buenos Aires, donde hay un acople, estoy escuchando un acople, ahí está, ahí se fue. En el Tribunal de Casación Penal, en varias de las salas, la sala quinta, habló de pericia y testimonio. De esa manera está entendiendo. Veo que es concreto el Tribunal de Casación Penal en sus distintas salas, que es muy concreto a la hora de decir el testimonio sí, pero no solo, sino el testimonio, más otros testimonios, más pericias, siempre deben estar presentes. Por eso me parece una jurisprudencia constante del Tribunal de Casación Penal en sus diferentes salas. De hecho, hay algunos autores que han publicado textos específicos sobre la materia que hablan concretamente del complemento, de la validación complementaria que tienen los testimonios de los niños con las pericias que se realizan sobre su discurso.
El problema, lo dijimos acá casi al inicio, la retractación. ¿Qué pasa cuando el niño se retracta? Cuando el niño dice luego que lo que dijo antes no era cierto, que lo hizo por diferentes motivos, porque se enojó por una penitencia impuesta o por lo que fuera. Eva Giberti, en este texto Abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, habla de la retractación y da una clara explicación sobre el sentido que puede llegar a tener. Pero lo que sí procesalmente corresponde es que así como la primera declaración debe ir precedida de un informe del especialista que diga si el niño está en condiciones, y luego de la cámara GESEL puede determinar a través de una pericia que lógicamente se le pedirá la validación, la existencia de los indicadores que sostienen ese discurso. De la misma manera, cuando el niño va a retractarse, porque en algún lado siempre aparece esta posibilidad de que el niño diga, quiero decir otra cosa, esa declaración también tiene que ser sometida al mismo tamiz. ¿Para qué? Para que se determine cuál de esos discursos está proporcionando elementos objetivos, desde el punto de vista de la ciencia de la salud mental, que permitan establecer por qué se retracta, por qué dice que lo que dijo antes no era cierto. El desdecirse, dice Eva Giberti, es ni más ni menos, en muchos casos, y paradójicamente, una confirmación de lo que se dijo al principio. Las preguntas finales. ¿Soy enemigo técnicamente de hablar de creer o no creer en el testimonio? Porque la creencia es casi un acto de fe. Lo que estamos hablando es de objetivar el testimonio con los elementos que lo van acompañando, de distinta naturaleza, pero que lo van acompañando, lo van sosteniendo. Generalmente los psicólogos, cuando hemos tenido nuestros cruces en esto de mezclar idiomas, mezclar lenguajes, el sí y el use, suelen preguntar al modo de que solía preguntar alguna actriz argentina de hace muchos años en alguna película, ¿qué pretende usted de mí? Bien, ¿qué pretende? No se pretende más que produzca una entrevista en cámara GESEL donde se pueda obtener la mayor cantidad de evidencia posible. Y a la vez luego, cuando le toque hacer la policía, determinar los elementos de validación objetivo que puedan surgir a título de indicadores para ir sumando elementos que convenzan a un fiscal de acusar y eventualmente a un tribunal de condenar. No nos olvidemos que estamos ante un delito que prevé penas graves. Entonces, los hilos conductores, el testimonio del niño víctima tiene que ingresar válidamente al juicio. Eso implica, además, que debe haber una validación de carácter objetivo, que puede ser médica, que puede ser psicológica. La médica es mucho más sencilla. La médica es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque un abuso sexual que por ejemplo, se ha cometido con acceso carnal deja improntas que no son posibles de ocultar. Es mucho más sencillo, pero no siempre ocurre eso. No siempre ocurre eso. Además, el método de valoración de la prueba que se aplique es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos ante un fenómeno que exige, como mucho y como todo, pero en este caso mucho más, valorar la prueba de manera absolutamente integral. Porque si no se tiene todo el panorama completo, no vamos a estar en posibilidades de predicar una acusación válida por un lado y una condena válida por el otro. Hasta acá he llegado, sé que me he excedido unos minutos, quedo a disposición de ustedes para lo que ustedes consideren que yo pudiera aportar. Muchas gracias. Bueno, doctor, brillante, muy didáctica la exposición. La verdad que ha sido muy útil y vamos a darle inicio a algunas preguntitas que nos dejaron en el chat. La doctora Silvia Gulizano, que es abogada del niño, del CALS, pregunta, ¿qué opinión tiene usted a que no se filmó la cámara en el fallo que hizo mención?
ahí donde lo que yo advierto es que no se filmó es la pericia. Lo que le pedían era filmar la pericia. En ese caso, me parece que el argumento central del tribunal para no hacer lugar a la filmación de la pericia es un argumento fuerte. ¿Cuál es el argumento? Es que esa pericia tiene como objeto introducirse en la intimidad del sujeto periciado. Por lo tanto, lo que se puede ver de ahí, lo que se puede ver de esa pericia, lo que se puede valorar de la pericia son las conclusiones que aporta el psicólogo, que luego serán debatibles. Puede haber peritos de parte que confronten esto y lo discutan, pero la valoración de la cámara Gesell es una cosa. Para eso tiene que estar filmada. Otra cosa es pretender valorar una pericia. Es como si, por decirlo groseramente, quizás no sea el más feliz de los ejemplos, pero es como si pretendiéramos filmar la evaluación física de la criatura puesta en posición ginecológica en una camilla. Entendí que había dicho que no habían permitido filmar la cámara, por eso me parecía una aberración. No, totalmente. Una revictimización, una victimización secundaria. Absolutamente. Hubiera sido una Hubiera sido. Exactamente. No. Por eso, lo que me llamó la atención era el pedido de filmar, videograbar la pericia. Eso me llamó mucho la atención. Por eso lo traje a colación y los argumentos duros de la Cámara de Apelaciones. Tenemos otra pregunta del doctor Héctor Yemi, también abogado del niño. ¿Por qué seguimos tratando a los niños como si pesara sobre ellos una capitio diminutio? Bien. Lo que yo puedo aportar desde mi experiencia de ex juez de menores y actualmente, en este momento, sigo comprometido con distintas iniciativas al respecto, con colegas. Entiendo que esto es parte de una herencia cultural sumamente arraigada en nuestros ámbitos. ¿Con esto qué quiero decir? Seguramente muchos de nosotros nos acordaremos de la vieja disquisición que planteó el profesor Vidar Campos hace muchos años, cuando él se preguntaba si el derecho modifica a la sociedad o es la sociedad la que modifica el derecho. Es como preguntarse sobre qué fue primero, ¿verdad? El huevo o la gallina. En este caso en particular, en estos casos en particular, creo y entiendo que esta capitis diminutio, como lo llama el colega, con la que estamos viendo o vemos a los niños, es una herencia cultural que lleva a considerar que desde la vieja denominación anterior a la 26061 del menor, hasta el reconocimiento del niño, niña y adolescente como una categoría distinta, está forjada, está vaciada en moldes absolutamente culturales, que ya desde el año 2005 en adelante debían haber sido abandonados, sin perjuicio de que la Convención sobre los Derechos del Niño es anterior, pero me parece a mí que obedece a eso, que ese es el problema. Y si queremos hacer un parangón, que a lo mejor no sea tampoco muy feliz que digamos, pero es un parangón al final, es la misma situación de las mujeres. Es una situación muy semejante, donde la mujer, hasta no haberse hecho carne en la sociedad, la necesidad de discutir ciertas cuestiones que quizás en otras sociedades ya no se discuten, no nos hubiéramos dado cuenta. Y creo que por ahí viene la cosa, y me parece que la respuesta al colega pasaría por esta cuestión tan trascendente, es cultural. Y desde luego, arrancar de raíz esta percepción cultural tan vieja, desgastada, superada, es también una tarea cultural. Como dice algún profesor, hay que desaprender lo aprendido. Bien, tenemos una preguntita más. El doctor Hernán Zarratea pregunta, ¿cómo debe interpretarse cuando un niño declara en cámara Gesell y da una versión de los hechos y en una segunda declaración que acontece al año brinda otra versión diferente a la primera? Sí, es muy habitual.
Esto es muy habitual, también ha pasado en otras oportunidades. Y no solamente siendo niño, ha pasado en alguna situación en la que siendo, según nuestro código, si tiene menos de 16 años, tiene en principio que declarar bajo este método. Pero luego los procesos, por motivos que creo que todos conocemos, terminan dilatándose tanto que resulta que el niño ya tiene 18 años cuando llega a juicio. Y entonces las partes proponen que vaya personalmente, es decir, también se da en esta situación. La interpretación. Primero, hay que ver si ambas declaraciones están validadas. Me parece que eso es fundamental. Cuando hablo de validación, hablo de la misma validación por como le llaman algunos autores, de los elementos periféricos. Los elementos periféricos, que son los elementos profesionales, que son los elementos testimoniales, y que básicamente se definen por ser indicios, es decir, prueba de prueba. Ahora, también es cierto que si estamos en un proceso penal, acá hay límites. ¿Cuáles son los límites? Los límites que nos marca el tiempo, los límites que nos marca la misma confrontación de la prueba en el juicio. Por lo tanto, si una de esas declaraciones se sostiene en base a los elementos periféricos y la otra se debilita frente a los elementos periféricos, habrá que elegir aquella que indudablemente esté robustecida y no la que esté debilitada. Con lo cual, la suerte de la causa, la suerte de la acusación, será ni más ni menos la que indique este testimonio. Hacemos una última preguntita, doctor, ¿le parece? A disposición. Bárbaro, muchas gracias. La doctora Josefina Dalmazo, también abogada del niño, pregunta, ¿no considera que el tiempo en el que se tarda en fijar la toma de la declaración testimonial por cámara Gesell no es un retardo de justicia para el niño víctima? Sí puede ser leído así. El criterio tiene que ser que la intervención tiene que ser lo más rápida posible, lo más inmediata posible. Nosotros acá en Jujuy tenemos una provincia pequeña, digamos pequeña, ustedes tienen jurisdicciones amplísimas, pero el hecho de ser pequeña tiene algunas ventajas como también algunas desventajas. Algunas ventajas. Se estableció en el protocolo que en algún momento se redactó, se estableció un tiempo no superior a 5 días. Con esto, ¿qué estamos pensando? No estamos pensando en el niño urbano que era víctima de un delito. Estábamos pensando en el niño de Quebrada, en el niño de Puna, que están, si tenemos en cuenta que San Salvador de Jujuy dista 280 kilómetros de la Quiaca, y si además el niño víctima fue victimizado en la campaña, es decir, Quebrada o Puna, hasta que nos enterábamos, hasta que llegaba la intervención y hasta que, como se dice acá, el niño era hecho bajar, se lo hacía bajar, es la jerga que se utiliza acá, la verdad que pasaba mucho tiempo, pero no puede ser, habíamos fijado, un tiempo no superior a 5 días. Luego, esto se fue achicando gracias a que se fueron estableciendo unidades fiscales en el interior de la provincia, que podían reaccionar con mayor rapidez. Es decir, los tiempos van corriendo. Otra cuestión que también se implementó allá lejos y hace tiempo, cuando se dictó el protocolo, era la intervención conjunta. ¿Qué quería decir esto? Que no evaluar médicamente y luego pasamos al consultorio del lado para que evalúe la psicóloga, sino las dos, juntas. ¿De qué manera? Una manera conjunta, en el consultorio de la psicóloga o en el consultorio de la médica, pero ambas. Si era necesario la intervención de un asistente social en el lugar para que recabe alguna información que le sirviera para el trabajo de campo, perfecto. Pero conjunta, porque de esa manera, mientras la médica podía intervenir, la médica del equipo interdisciplinario podía intervenir, la psicóloga podía determinar si estaba o no en condiciones de declarar en cámara Gesell y producir el informe in voce en el momento y pasar a la cámara Gesell. Es decir, el acortamiento de los tiempos es fundamental y como dice la colega, es verdad. ¿Hasta qué punto dilatar el testimonio del niño
no está operando, conspirando en contra de sus derechos. Esto también es verdad, tiene razón. Por eso es importante actuar lo más prontamente posible y además teniendo en cuenta, obviamente, teniendo en cuenta que hay niños que hablan una vez y no hablan nunca más, como hay niños que no hablan directamente. Y como dijimos hace un rato, los tiempos no son los tiempos procesales, son los tiempos del niño. Por eso también hay que valorar esa situación. Pero comparto con la colega que sí, la demora fue en desmedro de la obtención de evidencia que pudiera servir para una acusación válida, es evidentemente ahí una denegación de justicia. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo, ha sido brillante, muy didáctico, tiene saludos de todos los participantes, hay de diferentes lugares del país, de Paraguay también vi por ahí un saludo, y lo vamos a comprometer seguramente para alguna otra charla, porque fue muy didáctico con todos nosotros. Le dejo unas palabritas de cierre. Simplemente, el agradecido soy yo, el agradecido por la invitación a los institutos del Colegio de Abogados de Loma Zamora, que, insisto, han pensado en mí para esta iniciativa, así que yo soy el verdaderamente agradecido con ustedes. Por otro lado, el agradecimiento personal a los colegas que se han involucrado con esta invitación, como la doctora Vial, el doctor Felicetti, desde luego la presidenta del instituto, que es fundamental para esta toma de decisiones, y que, bueno, y a los que se han tomado el trabajo de tomarse unos minutos para que intercambiemos algunas ideas sobre el respecto, porque si hay algo que estoy seguro es que el tema no está cerrado y no se va a cerrar definitivamente. Muchísimas gracias por la atención. A usted, doctor. Bueno, para cerrar esto, vamos a darle la palabra al director del Instituto de Derecho Penal, el doctor Hugo Felicetti. Bueno, muy interesante, muy brillante su exposición, doctor Camada, como siempre. Mis sinceras felicitaciones. Muy didáctico, además. Reitero mis agradecimientos a todos los que han participado de este Zoom. Pasó muy rápido, a pesar de que casi una hora o más, un poquito de exposición, pero muy interesante. Un tema que nos compete a todos y es muy sentimental también. Por otro lado, también deseo a esta altura del año agradecer a la presidenta del colegio, la doctora María Victoria Lorences, al consejo directivo y al personal administrativo que siempre nos han apoyado en todo tipo de actividad. Darles a todos un saludo y que el año que viene, antes de que le pase la palabra para que cierre todo este acto a la doctora Alicia Talercio, que el año que viene, es una expresión de deseo, nos encuentre en nuestros hogares con paz, salud y felicidad. Gracias, doctor. A usted. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Camada. Brillante. Cuántas cosas que nos movilizan, porque estamos tratando con los niños. Los niños son los temas que realmente me toca día a día. Quizás no me toca tanto niños víctimas, que sí los hay, sino muchas veces los niños invisibilizados por sus propios padres, por sus propios tutores, los niños que la sociedad misma no logra ver como corresponde. Y luchar por todos y cada uno de ellos es un compromiso cotidiano. Yo siempre digo, y antes de entrar en los agradecimientos, pero siempre digo que cada niño que pasa por el juzgado tiene una mochila. Esa mochila puede estar con piedras chiquititas o puede tener adoquines. La función nuestra es ayudar a sacar esas piedritas o esos adoquines para que estos niños puedan encontrar un poco de paz y felicidad. Esa es nuestra función desde las distintas miradas que tenemos, pero que el objetivo siempre va a ser el mismo. Por eso deseo en general, que este año esas mochilas sean mochilas de luz, y que esas mochilas de luz puedan iluminar el camino de cada uno de los niños con los que nos toca lidiar y con cada uno de los niños del mundo. Por eso, gracias, doctor Camada, me pareció hermosísima su exposición y he tomado nota de un montón de cosas.
Y hoy cerramos. Parece mentira como se nos fue el año. Se nos voló el año, Huguito, ¿es así o no? Se nos voló el año. Es verdad. Y hemos dado muchísimas charlas por este medio, charlas que no nos imaginábamos, porque realmente, ustedes saben, yo cumplo los años en febrero. La última reunión presencial en el Colegio de Abogados la hicimos cumpliendo yo años y festejándome todos mis cumpleaños, que no la voy a olvidar nunca y la tengo en el cuore, porque nunca más volví al colegio, nunca más pude hacer la cuestión presencial, que esperemos que se pueda repetir si Dios nos ayuda el año próximo. Quiero agradecer infinitamente a la doctora Vicky Lorences, a la que quiero muchísimo, que siempre nos abre las puertas, que nosotros a veces vamos con ideas muchas veces normales y algunas un poco locas, pero ella siempre las acepta y vamos para adelante. Y estamos haciendo estos ciclos de charlas infinitos que hemos llevado durante el año. Agradecerle al área académica, ni que hablar, a Mónica y a Cristina, que están permanentemente siempre al pie de cañón. Gracias, mil gracias. Y al doctor Hugo Felicete, que es un amigo del alma, al que quiero muchísimo y con el cual vamos a seguir coparticipando en futuras reuniones. Mil gracias a todos y cada uno, a las presentes, porque realmente cuánta gente nos ha seguido durante todo el año, yo no lo puedo creer, que no hemos bajado de 60, 70, hemos llegado a 100, hemos superado las 100 personas en cada una de las reuniones, que no es fácil, Así que gracias a todos y cada uno por esa delicadeza que tienen, por esa dedicación y por seguirnos y escucharnos. Gracias a todos. Le cedo la palabra a Cris para que haga el cierre final. Muchísimas gracias a todos. Celeste, gracias, divina. Celeste. Gracias a ustedes. El agradecimiento mayor para ustedes y desearles a todos, ya que es una de las últimas actividades, que tengan un excelente año y gracias por seguirnos siempre. Cariños, saludos. Adiós. Hasta luego, gracias. Que sigan muy bien todos y cada uno. Me voy porque tengo que hablar por teléfono.